Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la doctora Ruth Hidalgo, decana en la Universidad de las Américas, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Le invitamos para hablar a propósito de lo que fuera este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero más allá de ese día que saludamos a Ruth, ¿qué pasa con la justicia y la violencia psicológica con las mujeres? ¿Qué refleja este hecho que es permanente más allá de una celebración? Buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto. Un saludo fraterno a usted y a todos quienes nos escuchan. Quisiera partir comentando que respecto al tema de la mujer, a propósito del Día de la Mujer que acabamos de pasar, sí es importante decir que hoy por hoy, en este mundo contemporáneo, nos ha marcado a las mujeres y a los hombres en general, a las personas de este mundo, con profundas transformaciones tecnológicas, crisis económicas recurrentes, nos marcan con conflictos geopolíticos, pero sobre todo a todos nos están marcando una reconfiguración bastante acelerada de la democracia misma. Y en esa situación es importante decir que el estado de cómo se encuentran las mujeres es quizá uno de los indicadores más importantes que pueden medir el grado de desarrollo político y social de los estados. Este proceso globalizador que empezó hace algunos años, ¿verdad? Nos decía que se iba con el tiempo o se estaba enfocado a ampliar oportunidades, reducir brechas, avances, etcétera. Y si bien estos avances sí han sido presentes y sí hemos podido evidenciar en temas de derecho y en temas de justicia, no obstante, estos avances no necesariamente se han traducido en igualdades reales, porque las mujeres de todas maneras siguen enfrentando ciertas paradojas persistentes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la igualdad y la equidad formal no siempre se traducen en igualdad real. Si bien es cierto, los espacios de decisión política, académica, empresarial sí han crecido bastante, pero también se han intensificado lo que usted mencionaba hace un momento, es decir, se han intensificado las formas de violencia, se ha intensificado la exclusión económica, precarización laboral, y todo eso limita su plena autonomía. Ahora bien, respecto a lo que usted mencionaba, el hecho de la violencia hacia la mujer, no solamente violencia política, sino violencia de todo tipo, es uno de los desafíos quizá más dramáticos que enfrentan las mujeres en el mundo. La violencia, por ejemplo, de género en diferentes dimensiones, como la doméstica, la política, la económica. Hay ahora esta violencia simbólica, digital, hay esta agresión pasiva de la cual a veces las mujeres también sufren en muchos países y a nivel mundial. Estos fenómenos demuestran realmente o se han transformado casi en una crisis estructural que atraviesa los contextos de pobreza o de prosperidad. Tanto las mujeres en brechas de pobreza como aquellas que tienen espacios, digamos, mucho más generosos económicamente, sufren de estos procesos lentos y permanentes de violencia. Por ejemplo, el femicidio, el acoso en espacios laborales, el acoso en espacio político. Sí nos dice, por ejemplo, que las transformaciones legales han avanzado con si bien es cierto, avanzan y hay transformaciones legales, pero no logran tener la misma rapidez para que los cambios estructurales se den de tal manera que pueda asegurar a las mujeres una justicia adecuada en ese respecto. La violencia política, usted sabe que nosotros tenemos este monitoreo de violencia política y yo sí quisiera recalcar que es un fenómeno reciente y creciente. La violencia política en el Ecuador especialmente sigue presente intensamente contra todas las mujeres que participan en la vida pública. Lideresas, activistas, periodistas, candidatas, todas ellas enfrentan campañas de desprestigio y hostigamiento en las redes sociales y amenazas que siempre pasan
por el hecho de descalificar su actuación o su derecho de participar en la vida pública por ser mujer. Y eso realmente es complicado y es complejo resolver, porque esta forma de violencia no solo afecta a las mujeres en su individualidad, sobre todo erosiona la calidad de la democracia, porque sobre todo además busca y muchas veces logra reducir la pluralidad de voces y limitar la representación efectiva de la sociedad. De manera que tenemos nosotros, creo yo, todavía mucha deuda social con respecto a las mujeres en lo que tiene que ver en el Ecuador y en términos globales también, porque estas tensiones globales adquieren siempre características particulares, y estas características particulares se ven reflejadas en la sociedad ecuatoriana. Hay avances, como le decía hace un momento, ¿no? Avances normativos importantes en materia de igualdad de género. Por ejemplo, este avance del 50% mujeres cabezas de lista, sin duda alguna hay que reconocerlo. No obstante, este avance no logra ser efectivo, no logra ser sustantivo en términos de parar con la violencia, porque si bien usted garantiza que el 50% de mujeres de partidos políticos pongan cabezas de lista de mujeres, no garantiza y no se ha logrado mucho respecto al castigo y a la sanción de la violencia política. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que las mujeres no quieran participar. No es que no hay mujeres, sí las hay, pero no quieren ser parte de una estructura tan violenta como se puede volver la estructura de redes sociales en tiempo electoral, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, leíamos con detenimiento este informe a propósito del Día de la Mujer, que habla de este embudo de la justicia ante la violencia psicológica contra mujeres, y dice: con más de 161,000 denuncias del 2020 al 2025 en el Ecuador, el 0,1% ha obtenido sentencia condenatoria. Este es un dato alarmante de la impunidad que hay en las acciones, la violencia contra la mujer. Así es. Fíjese usted, es increíble el porcentaje que usted acaba de mencionar, pero de todas maneras es un indicador, como yo le decía hace un momento. Tenemos cifras, las cifras demuestran que evidentemente los avances normativos, la ley, no es suficiente. Y no es suficiente por una razón, porque mientras las reformas y los avances legales no vayan acompañados de estructuras o de iniciativas formales de cambio de cultural, se puede decir, en educación, en una visión nacional de respeto, pero sobre todo de lucha exclusivamente contra la violencia de género, esto no va a cambiar. Y yo siempre he dicho que dentro de las formas de gobierno, más bien dicho, dentro de las visiones de gobierno, deberían haber políticas públicas que atraviesen, o políticas de Estado que atraviesen las ideologías. Y yo he señalado, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, una de las políticas de Estado que deberían ser declaradas y decretadas por los gobiernos, pero adicionalmente y de la mano con esas políticas de Estado, con esa visión de política de Estado, yo creo que la lucha contra la violencia de género es otro de las políticas de Estado que debería tener un país, para que el resto de los estamentos, de los ministerios y de todos los organismos del Estado puedan alinearse en base de esa política pública y trabajar juntos para cambiar esa realidad. El país enfrenta niveles enormes y preocupantes de violencia de género y de feminicidio. Y eso realmente lo que hace es evidenciar que la política pública definitivamente no ha logrado transformar la estructura cultural que sigue reproduciendo estas prácticas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una política de Estado para que en varios organismos y desde varios estamentos se tomen decisiones de política pública no aislada únicamente, sino todas en alineación a una política de Estado que tiene que ser la violencia, la lucha contra la violencia de género. Fíjese usted que en el ámbito político, por ejemplo, aunque sí es verdad que las mujeres han aumentado su participación en espacios de representación, pero también han aumentado y también han
han persistido las dinámicas de exclusión y subrepresentación. Y hay obstáculos, inclusive informales, dentro de partidos políticos que limitan su liderazgo efectivo. Hoy por hoy, ante la crisis de partidos que vivimos, tenemos poca representación y vocería política en espacios de decisión que no signifique una postura personal, una estructura formada alrededor de un elemento femenino, y eso es difícil, ¿no? Eso es difícil cambiar. Doctora Hidalgo, dice, para hacer conciencia de la realidad, que cada día en promedio la Fiscalía recibe 73 denuncias por violencia psicológica contra la mujer y la familia, que es uno de los 4 delitos de este tipo sancionados por el COIP. Y en estos 6 años se ha procesado esos 161,000 casos por este delito y que han entrado al embudo de la función judicial. Así es, a mí me llamó mucho la atención justo esta palabra que este término que usted inició, con el cual usted inició el programa, es decir, embudo judicial, embudo institucional, es tal cual. Fíjese el número enorme que usted acaba de mencionar, eso nuevamente refleja que el desafío más profundo en términos de violencia contra la mujer no es únicamente económico y social, sino es eminentemente democrático y estructural judicial. La democracia moderna debe sostenerse sobre la premisa de igualdad política entre los ciudadanos, pero cuando las mujeres enfrentan violencia, yo creo que sí es importante entender que la violencia contra la mujer o también la precariedad laboral, por ejemplo, significa una barrera enorme para su desarrollo público, para su desarrollo político, y además elimina la posibilidad de que las mujeres tengan una igualdad completa. Y para esto usted me puede decir cómo hacer. Es decir, yo creo que en ese tema la estructura judicial tiene una labor importante. Creo que debería haber jueces especializados en temas de mujer, los jueces penales especializados en esos temas, para comprender lo importante que significa o la importancia que tiene el tener un sistema judicial que defienda y que sancione, pero también una política pública que prevenga. Los índices justamente de feminicidios que están prácticamente impunes hablan justamente de una sociedad rota en términos de respeto a las mujeres y de una sociedad que no quiere a las mujeres y que lastima a las mujeres, sobre todo en un ambiente en donde las mujeres todavía siguen excluidas de los espacios laborales. Por lo tanto, yo creo que esto debería ser un llamado de atención para a quien corresponda regresar a ver este grave flagelo y regresar a ver que mientras no haya una solución o no haya una estructura encaminada desde lo judicial a lograr sanción, prevención para este flagelo de la violencia contra la mujer, difícilmente podemos decir que somos un Ecuador con una democracia plena, porque las mujeres formamos más del 50% de la población, y mientras las mujeres se encuentren con una amenaza tan grande y sobre todo con una estructura legal y judicial que no defiende sus derechos y que más bien ratifica la impunidad, difícilmente podemos decir que tenemos una sociedad justa y tenemos una sociedad que camine hacia una estructura de una vida pública libre de violencia, autónoma económicamente para las mujeres y por supuesto con viabilidad política para ellas, Miguel. Bien, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana Decana en la Universidad de las Américas. Precisamente, ¿por qué se logran, dejo una pregunta planteada, ¿por qué se logran sentencias reducidas, pobres, frente a la realidad que vive la mujer ecuatoriana por la violencia, la inseguridad? Hablar del 0,1% que ha logrado una sentencia condenatoria realmente es vergonzoso en el país. Vamos a la cadena y volvemos con la doctora Rudy Hidalgo. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.
El Nuevo Ecuador sigue trabajando para impulsar a cada uno de los ecuatorianos a alcanzar sus metas y vivir con dignidad. Vivienda. Tener un hogar es tranquilidad y bienestar. Por eso, el presidente Daniel Noboa extendió a 30 años el plazo de financiamiento para acceder a una vivienda. El beneficio aplica para viviendas de interés social equivalentes a $85.796 y para viviendas de interés público entre $85.800 y $110.378. Trabajamos para convertir la vivienda propia en una realidad para más familias ecuatorianas. Salud. Abastecer de medicamentos cada punto del país es nuestro objetivo. Desde el IES aseguramos 169 millones de unidades de fármacos esenciales, de 102 tipos de medicamentos para tratamientos de enfermedades crónicas y oncológicas, analgésicos y antibióticos. La segunda fase de compra de medicamentos está en proceso, con una inversión de $14.8 millones. Priorizamos la vida y salud de los ecuatorianos. Educación. Nuestro compromiso es claro. Un Ecuador de oportunidades. 141.064 nuevos cupos para universidades, escuelas politécnicas, institutos y conservatorios superiores públicos a los jóvenes estudiantes. Gracias a la asignación de $59.7 millones adicionales al presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas para este año, invertir en los jóvenes es sembrar el futuro del país. Créditos. Ahora todas las mujeres pueden acceder a un financiamiento oportuno. Con el crédito Violeta se han entregado $57 millones a más de 15.000 mujeres. Y con el crédito Emprende Violeta, 1.368 mujeres han podido fortalecer sus actividades o cubrir sus necesidades. Construcción. La confianza en la construcción crece con fuerza. El presidente Daniel Noboa impulsa Miti Miti y Credicasa, ofreciendo créditos con tasas bajas. Además, se incentiva a los constructores con la devolución del IVA para generar más proyectos. Construir confianza es construir oportunidades para todos los ecuatorianos. Nos atrevemos a soñar en un Ecuador diferente y ese sueño lo estamos haciendo realidad. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete a 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo en la revista de Opinión Democracia con la doctora Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, decana en la Universidad de las Américas. Doctor Hidalgo decía, ¿por qué este sistema judicial es tan lento que permite la impunidad? Estamos hablando específicamente del tema de las acciones denunciadas contra las mujeres, la violencia contra las mujeres, que se haya logrado apenas el 0,1% y el otro 0,09% de los casos está en trámite o ha sido cerrado sin culpables por sentencias, prescripción o extinción de las causas. ¿Cómo entender esto? Sí, en primer lugar, yo creo que es importante conocer o estar claros de que los feminicidios, por ejemplo, y los temas de violencia, ya sea psicológica, física, laboral, económica o acoso, etcétera, usualmente se producen en espacios familiares o en espacios en donde la mujer se desarrolla cotidianamente. Por ejemplo, la mayoría de los feminicidios son o perpetrados por sus parejas, por sus exparejas y por el círculo familiar y de sus conocidos. Y eso hace bastante difícil, sobre todo, el tema probatorio. En el Ecuador, estas sentencias reducidas en los casos de género puede deberse a una combinación de algunos factores. Estos factores pueden ser jurídicos, institucionales, pero sobre todo lo que yo le mencionaba hace un momento, probatorios. Generalmente, lo que suele suceder es que los procesos judiciales son complejos porque tiene su factor, digamos, probatorio, es difícil. Y es complejo, porque usualmente en los casos de violencia de género, especialmente cuando se tratan de los casos de violencia psicológica e intrafamiliar, como las agresiones que lo mencionaba ocurren dentro del ámbito privado, no existen testigos directos, dependen muchas veces en mucha medida de peritajes psicológicos, testimonios, informes médicos, y a veces todos ellos resultan insuficientes para demostrar agravantes o, por ejemplo, para sostener
tipificaciones penales más graves, como una tentativa de asesinato, por ejemplo. Entonces, muchas veces lo que sucede es que cuando el Tribunal Penal considera esta prueba, no necesariamente tiene un estándar o una fuerza suficiente para una condena mayor. Y obviamente se opta por darles o por otorgarle un tipo penal menos severo. O a veces se aplica inclusive pena mínima dentro de un marco legal. Ahora también existe el fenómeno que la gente también huye, ¿no? Y no existen los mecanismos de localización efectivos. ¿Cuántos casos, por ejemplo, hemos visto que quedan en la impunidad por eso? Tenemos un caso famoso del pastor que está preso y que todavía no se le puede juzgar adecuadamente porque no quiere decir dónde enterró su víctima. Tenemos el caso, por ejemplo, de este señor ex fiscal de Manta. Tenemos el caso de este señor de Guayaquil que pegó con pega bruja a su esposa, a la cabeza de su esposa con ayuda de sus padres, y todavía no se sabe dónde está, aunque se sospecha, y a pesar que la gente cree saber los familiares de la víctima dónde está, no se hacen las diligencias apropiadas para buscarlo. Entonces, todos esos problemas convergen y evitan que haya una sanción adecuada. Las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, se han señalado que existen sesgos culturales e interpretaciones judiciales que minimizan ciertos tipos de violencia, especialmente cuando no hay violencia física grave o cuando se trata de violencia psicológica o económica. Y eso es un tema bien complejo porque es difícil probar, por ejemplo, cuando una mujer es mantenida permanentemente bajo presión psicológica o bajo violencia pasiva o agresión psicológica. La capacidad probatoria de este delito es más difícil. Y yo le quiero poner un ejemplo. Con tristeza pudimos ver que en el tiempo de la pandemia, en los años que duraron la pandemia o el tiempo que duró la pandemia y que estuvimos todos recluidos en nuestros hogares, fue un tiempo evidentemente claro que mostró cuán difícil es y cuán alarmante es el fenómeno de la violencia de género, porque las mujeres estuvieron obligadas a permanecer en sus casas con sus agresores. Y cuando hablo de mujeres, también hablo de las niñas y los niños que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar. Ese solamente es indicador del porcentaje altísimo que sufrió este tipo de fenómeno. Debió haber sido un indicador importante y necesario y suficiente para demostrar que hacía falta o había la necesidad de reforzar las políticas públicas y una estructura desde el Estado que trate de evitar, prevenir, ¿no es cierto? Y sobre todo sancionar y ayudar a las víctimas después, post-trauma, después de estos eventos, a las familias. Nos olvidemos que los feminicidios producen huérfanos y los huérfanos de procesos de feminicidio son huérfanos que tienen destruida su vida psicológica, sentimental y espiritual por muchísimos años. Entonces, el Estado debería tener una estructura de sanación, digamos, de alguna manera, y de ayuda psicológica para estas víctimas. Entonces, es difícil, como digo, y hay que decir que todavía no existe un enfoque de justicia restaurativa incorporada en algunas normas, y especialmente normas de protección o medidas de protección y reparación que debería existir en ese aspecto. Debería existir, por ejemplo, un análisis o unos datos respecto de dónde están las víctimas de los feminicidios y qué hace el Estado para poder tener una justicia restaurativa con ellos, o una justicia económica si es que el agresor está preso y fue de alguna manera condenado o no. Esa familia o ese mismo agresor debería restaurar inclusive económicamente. ¿Qué pasa con estas víctimas? Estas víctimas quedan generalmente al margen de todo, y son niños y niñas que van a vivir con sus familias, o a veces desafortunadamente con los mismos agresores, porque los agresores no han tenido posibilidad de ser condenados. Entonces ese círculo de violencia se repite una y otra vez, dañando el tejido social y obviamente al Ecuador.
Doctora Rudy Hidalgo, para que lo comente en esta realidad del 99% de las denuncias que quedan en impunidad. Es bueno también hablar de la casuística para hacer escarnio, conciencia. En esta publicación sobre el embudo de la violencia psicológica contra las mujeres en el Ecuador, se pone un caso, el caso de Andrea. Dice, un hombre protegido por seguridad, llegó a finales del 2025 a uno de los hospitales del Seguro Social ecuatoriano con la ilusión de salvar vidas en el internado de medicina y cumplir con el requisito para terminar su carrera. Pero ese camino se vio truncado por un médico residente, quien decidió disfrazar su amabilidad con insinuaciones que se convirtieron en amenazas y gritos ofensivos. Relata, una tarde, delante de los demás profesionales, el médico alzó la voz para amenazar a la joven profesional con darle una pichiza que nunca va a olvidar. Ella quedó en shock. Su madre relató que su hija no creía que una persona fuera capaz de gritar ese tipo de expresiones grotescas en un espacio laboral. Al denunciar la agresión, el sistema judicial, en lugar de protegerla, naturalizó lo ocurrido. En audiencia, una jueza argumentó que el sentido de las palabras obscenas dependía de cómo se interpreten. ¡Qué barbaridad de la jueza! Depende cómo se interpreten las palabras. Luego negó las medidas de protección para la profesional. Hasta la fecha de la entrevista, los dos siguen trabajando en el mismo lugar, aunque la víctima logró conseguir una medida que impide que el médico se le acerque. El caso de Andrea no es un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema colapsado. Vea usted estos casos, de estos, pero centenares, miles. Sí, justamente, Miguel. A ver, ahí en el caso que usted me acaba de mencionar, es un caso en donde se refleja claramente lo que yo decía hace un momento. Es decir, el tema de la violencia y el acoso, desafortunadamente en el Ecuador, es un tema estructural social. Y como usted mencionaba, es un tema que desafortunadamente a ratos se normaliza. Y eso es justamente lo que hay que cambiar y por eso es tan difícil. Nosotros en nuestra sociedad muchas veces se ha tolerado y se tolera que a las mujeres se les trate mal. Se tolera que las mujeres sean tratadas con epítetos degradantes y con epítetos estigmatizantes. Nuestro monitoreo de participación ciudadana lo expresa. Miles y miles de epítetos y de formas de manifestaciones en redes sociales en contra de las mujeres, degradándoles solamente o cosificándoles por su condición. El hecho de este caso que usted menciona es el típico caso en el cual una persona que además ejerce poder en su ámbito laboral, porque un jefe de residente definitivamente está ejerciendo poder en relación a esta chica y a esta residente, porque es el jefe, y que un jefe de residencia se atreva a tener este tipo de epítetos, y peor aún, que el momento que escala al proceso judicial, la misma jueza, siendo mujer, normalice y quizá hasta de una manera jocosa, porque yo sí he leído este caso, lo mencione como una manera normal de tratar a una mujer y traslade la prueba o la carga de la prueba a la víctima, y sobre todo haga una interpretación de la víctima tildándole de una exageración. Mire, este ha sido uno de los problemas más graves en los temas de violencia, acoso, inclusive casos de violencia sexual. A los niños, por ejemplo, cuando los niños, los adolescentes, las niñas han querido decir algo, alzado la voz respecto de un mal comportamiento lesivo a sus derechos sexuales por parte de sus abuelos, sus padres, sus amigos, sus hermanos, lo primero que sucede usualmente es que no se le cree al niño. Y eso mismo sucede con la mujer. Entonces, esta creencia estructural de que las mujeres deben aceptar estas
este tipo de burlas con contenido sexual que la cosifican y la denigran, eso es algo que estructuralmente debe cambiar. Pero nuevamente, lo que le decía, tiene que haber mecanismos estructurales. Cuando usted alinea una política de Estado con la lucha contra la violencia, debe alinear otras políticas públicas. Entonces, eso debería alinearse a eso, debería, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y en el tema judicial debería haber una capacitación para los jueces para que se entienda claramente la dimensión que significa para una mujer en un espacio laboral recibir acoso, sobre todo maltrato, y sobre todo de quienes ejercen su poder. Eso hay que entender. Cualquier mujer que es acosada, maltratada o de alguna manera agredida en el espacio laboral por su jefe, por quien tiene una función de jefe sobre sí y sobre ella, y que tiene un espacio de poder o una situación de poder, está siendo acosada, judicialmente perseguible esa actividad, por lo tanto tiene que denunciar. El problema es que existe una gran tensión desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, entre el resultado de los mecanismos legales de reducción de penas y realmente la tipificación y las dificultades probatorias. Y yo creo que ahí hay un desafío enorme del sistema judicial, que es encontrar el equilibrio entre las garantías del debido proceso y la necesidad de asegurar que los delitos de violencia contra las mujeres reciban las sanciones proporcionales que contribuyan a la prevención, a la reparación, pero sobre todo a la confianza pública de la ciudadanía en la justicia, porque este tipo de casos también vulneran y lesionan la confianza que el sistema judicial tiene en el Ecuador. O sea, este tipo de casos y este tipo de fallos también vulneran el sistema de confianza, y también se ve, y la ciudadanía piensa y opina que el sistema judicial no funciona porque no está siendo justo y no están aplicando lo que debería aplicarse, ¿no? Bien, como siempre seguiremos hablando de esto. Quiero comprometerle a Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, porque esto hay que hacer conciencia. Las cifras pasan, los hechos quedan. Por tanto, si no tomamos conciencia de esta realidad de violencia contra la mujer, sea física, sea psicológica, hay que tomar debida nota en la sociedad ecuatoriana. Doctora Rudy Hidalgo, muchas gracias por analizar estos temas vinculados con la mujer y la violencia. Buen día, Ruth. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego, un buen día a todos. Muy buen Gracias. día, Ruth, muy amable. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el coronel Mario Pazmiño, director de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y para hablar el tema de la seguridad interna, los hechos que ocurren en las relaciones con Estados Unidos, también el tema de la inteligencia cubana y la salida de la misión diplomática de ese país, acusado de espiar permanentemente en el Ecuador y en otros países, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiable.